Jacqueline Kennedy, la mujer que el mundo creyó conocer. Hubo una mujer que presenció el asesinato de su esposo frente a sus ojos, con su sangre en el vestido rosado, que decidió no quitarse. Una mujer que luego se casó con uno de los hombres más ricos y controvertidos del mundo, que crió a sus hijos en secreto, batalló por millones de herencias, y que según muchos fue la persona que realmente definió qué significa ser primera dama de los Estados Unidos. Su nombre es Jacqueline Lee Bouvier y hoy vamos a hablar de ella en Sara la historiadora. Jackie nació en 1929 en Southampton, Nueva York, en una familia que tenía dinero, pero también tenía grietas profundas. Su papá, John Bouvier, era de esos hombres que llenaban el cuarto con su presencia. Guapo, encantador, mujeriego empedernido y alcohólico funcional. Su mamá, Janet Lee, era lo opuesto, fría, calculadora, obsesionada con el estatus. No era una infancia fácil, aunque desde afuera se viera perfecta, ya que aprendió muy temprano que las apariencias son una herramienta y que las mujeres de su mundo tenían dos opciones: o se convertían en adorno o aprendían a jugar el juego mejor que todos los demás. Ella eligió lo segundo. Y miren, aquí con la actitud de su papá, pues ya podemos ver por qué a Jacqueline le era tan cómodo y le era tan conocido ese tipo de hombres mujeriegos, como después se terminó conociendo y casando a John F. Kennedy. La juventud de Jackie. Ella estudió en Vassar, se fue un año a la Sorbonne en París, donde descubrió el arte, el idioma, la historia y terminó en la George Washington University. Fue una mujer sumamente inteligente, hablaba cuatro idiomas, leía poesía francesa en el original, montaba a caballo mejor que la mayoría, era una mujer brillante en una época que prefería que las mujeres inteligentes se quedaran calladas. En 1952, según el libro Jacqueline Bouvier, Kennedy o Nazis, Una vida, Bouvier pidió un trabajo más exigente y se le recomendó realizar entrevistas a pie de calle. En particular, habló con Tricia Nixon, de 6 años, antes y después de que su padre, Richard Nixon, fuera elegido vicepresidente. En enero de ese mismo año, Bouvier se comprometió con el corredor de bolsa John Husted Jr. Sin embargo, según informó la revista People, Bouvier canceló la boda poco después de enterarse de que Husted no era tan rico como ella pensaba. John Kennedy. Y aquí entramos en el cataclismo de su vida, John F. Kennedy, al cual conoció en 1952 en una cena en Washington. Y Ted Kennedy declaró en el libro de Sarah Bradford, La Reina de América: mi hermano quedó prendado de ella. E incluso eso era evidente, que el expresidente sentía una gran admiración por ella, le gustaba lo elegante y culta que era. De hecho, al llegar Jackie a la Casa Blanca, la restauró, volviéndola hasta el día de hoy en un baluarte cultural e histórico. Ellos dos se casaron el 12 de septiembre de 1953 en Newport, Rhode Island. 700 invitados fueron a la boda y fue llamada la boda del siglo. Todo fue perfecto, pero lo que había detrás de esa perfección era una dinámica muy particular. Kennedy necesitaba una esposa que proyectara estabilidad, clase, cultura, alguien que lo hiciera ver presidenciable, ya que por su parte necesitaba, o así lo creyó, la posición y la seguridad de que él podía darle. Era un matrimonio donde el amor existía, sí, pero mezclado con ambición y con una comprensión muy clara de lo que cada quien necesitaba del otro. ¿Fue un matrimonio feliz? Esa es una pregunta que Jackie nunca respondió directamente, y creo que esa negativa a responder ya es una respuesta. Pocas parejas políticas influyentes son tan emblemáticas como John F. Kennedy y Jackie. Él tenía 34. Es que imaginémoslo así. Él era congresista y ya tenía fama de conquistador serial. Ella tenía tan solo 22 años. Y pues hay que mirar lo bella que era Jackie.
Todavía estaba encontrando su lugar en el mundo, lo cual fue una relación con una gran desventaja para Jackie, donde él tenía el poder social, político, económico y además una mayor experiencia en la vida que Jackie, eh, exactamente por la diferencia de edad tan considerable. Kennedy le dijo a The Washington Post, nunca he conocido a alguien como a ella. Pero aún así, para un hombre que nunca nada era suficiente, ni siquiera una mujer tan extraordinaria como Jackie, sus infidelidades hicieron mella en ella. La Casa Blanca. Cuando Kennedy ganó la presidencia en 1961, Jackie tenía tan solo 31 años. De la noche a la mañana se convirtió en la mujer más observada del planeta. Y lo único que hizo con esa atención fue extraordinario. Lo primero que hizo al llegar a la Casa Blanca fue redecorarlo de arriba abajo. Sé que suena trivial, pero no lo era. La Casa Blanca hasta ese momento era básicamente un edificio funcional de gobierno, ya que lo convirtió en un símbolo cultural de los Estados Unidos. Contrató historiadores, rastreó muebles originales del siglo XVIII, recuperó piezas que habían sido vendidas o abandonadas y en 1962 organizó una visita televisada por el edificio que vieron 56 millones de personas. Solo en Estados Unidos. Ganó un Emmy honorario por eso. Pero su impacto más grande no fue la decoración, fue la diplomacia, ya que entendió algo que muy pocos políticos de esa época entendían, que la cultura es poder. En su visita a Francia con Kennedy, los franceses quedaron tan encantados con ella que John F. Kennedy hizo el famoso comentario de que él era simplemente el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París. El presidente de Gaulle, perdón si lo pronuncio mal, que era conocido por ser difícil con los americanos, la adoró. En India, en Pakistán, en América Latina, Jackie era recibida como si fuera de la realeza. Hablaba con líderes en su idioma, porque recordemos, había 4 idiomas, conocía su historia, respetaba su cultura. Era la diplomacia blanda en su forma más sofisticada y la estaba inventando ella. Las infidelidades de John. Ahora hablemos de lo que todos sabemos, pero nadie dice con todas sus letras. John Kennedy fue uno de los presidentes más infieles en la historia de los Estados Unidos. No es un secreto, está documentado en decenas de libros, investigado por historiadores. Sus aventuras incluían a Judith Exner, que también tenía vínculos con la mafia, por cierto, y a varias otras mujeres en las que no vamos a detenernos demasiado. Su aventura más recordada fue con Marilyn Monroe y se dice que Jackie llegó a detestar el mundo de las actrices e incluso cuando su hijo John Jr. Kennedy quería estudiar actuación, le convenció de que no lo hiciera, argumentando que su futuro estaba en la política, pero quizás también por la animadversión que sentía por ese mundo. Pero seamos sinceros y sinceras, si de por sí las infidelidades es un gran trauma de llevar, ahora que te sean infiel con una mujer tan hermosa y talentosa como Marilyn Monroe, que en su tiempo y hoy en día sigue siendo una sex symbol, o sea, yo no sé qué hubiera hecho. Eso nos habla también de la seguridad que Jackie demostraba ante el mundo y el público era genuina. Alguna de las fuentes que recolecté para hacer este video fue de su amiga Carly Simon, la cual describe en su libro que habla sobre la amistad con Jackie, es que ella no parecía demasiado molesta por las infidelidades de su marido. Cito, de una manera alegre pero resignada me contó que claro que sabía todo eso, simplemente no le importaba tanto porque sabía que Kennedy la amaba más que a cualquier otra de sus aventuras. Mm, pero que sí hubo una infidelidad que la marcó muchísimo. Y esa fue cuando Jackie dio a luz a la que debió de haber sido la primera hija del matrimonio, Arabella, la cual nació muerta y en lugar de que John estuviera a su lado
y al lado de su hija, en ese momento tan oscuro y tan difícil de atravesar, según nos cuenta Carly Simon, prefirió estar en un yate en el Mediterráneo con su amante. Claramente, esa es una traición no solo a ti como mujer, sino también a tu hija. La maternidad. Y en medio de todo eso, las traiciones, el poder, el duelo, los escándalos, las batallas legales. Jackie fue madre. Tuvo 4 embarazos con Kennedy. Caroline, que hoy sigue viva y dedicó su vida a la política exterior, llegando a ocupar el cargo de embajadora estadounidense en Japón. Y John Jr., que ya muchos sabemos cómo terminó su vida de forma tan trágica. Y 2 bebés que no sobrevivieron. La niña que nació muerta en 1956, Arabella, y Patrick, que vivió solo 2 días en 1963. Apenas unos meses antes del asesinato de John F. Kennedy, esa pérdida la marcó profundamente. Y algunos historiadores dicen que fue el momento en que Kennedy y Jackie se acercaron más, que la muerte de ese bebé los unió de una manera en que nada más había podido. Como madre, Jackie fue intensa y protectora hasta rozar lo obsesivo. Crió a Caroline y a John Jr. alejados del ojo público, todo lo que pudo. Los metió en escuelas normales, les enseñó que su apellido era una responsabilidad y no un privilegio, no un cheque en blanco. John Kennedy Jr. habló de su madre en múltiples entrevistas a lo largo de su vida, siempre con la misma devoción. Para él, ella era el centro de todo. Y cuando John murió en un accidente de avión en 1999, muchos sintieron que se cerraba el último capítulo de una era. Si quieren que hable de algún video de John Kennedy Jr., que también es muy interesante, lo pueden dejar en los comentarios. Y con eso nos damos cuenta, a través de esas palabras de Jackie a John Jr., la conciencia que tenía sobre ella el apellido Kennedy, el peso simbólico que tenía al decirle, y cito, tú especialmente tienes un lugar en la historia, no importa qué camino elijas en la vida. Todo lo que puedo pedirte es que continúes haciéndome sentir orgullosa a mí, a la familia Kennedy y a ti mismo. Y eso debe ser muy apabullante para un hijo escucharlo. La muerte de John el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, terminó cambiando todo. Kennedy fue asesinado mientras recorrían la ciudad en un coche descubierto. Jackie iba sentada a su lado y vio todo. Recibió parte de su sangre y cuando aterrizaron de regreso en Washington unas horas después, Lyndon Johnson juró como presidente en el avión. Jackie estaba parada a su lado, con el vestido rosado manchado de sangre. Alguien le sugirió que se cambiara y ella se negó. Dijo, quiero que vean lo que le hicieron. Esa decisión de quedarse con ese vestido, pararse frente a las cámaras así, es una de las acciones más calculadas y poderosas de toda su vida. Jackie sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía el lenguaje de las imágenes mejor que nadie. Esa fotografía, ese vestido, esa mirada son una de las imágenes más impactantes del siglo XX y ella lo eligió. De verdad que esa mujer vivió de todo. La viuda de América. Considerada la viuda de América, aunque al momento de la muerte de John Kennedy, ella era una mujer muy joven, tenía tan solo 34 años, y pasaron 5 años después del asesinato cuando Jackie hizo que el mundo entero se escandalizara. Se casó con Aristóteles Onassis. Este era un magnate griego del transporte marítimo, el cual tenía 62 años, era bajo, de aspecto ordinario, no era el tipo de hombre que uno imagina al lado de Jacqueline Kennedy, y era literalmente uno de los hombres más ricos del planeta. También era el examante de María Callas, la soprano más famosa del mundo, que quedó devastada cuando supo del compromiso. Si quieren que haga un video sobre ella, díganmelo porque también es una mujer extraordinaria y fascinante.
Con esa noticia Estados Unidos reaccionó con una furia que hoy cuesta entender. Los periódicos la llamaron la viuda negra, el Vaticano la excomulgó, la gente sentía que había traicionado la memoria de Kennedy, que había traicionado a Estados Unidos. Pero Jackie lo veía completamente diferente. Según las personas cercanas a ella, en ese momento estaba exhausta de vivir bajo el escrutinio público, aterrorizada de que a sus hijos les pasara lo mismo que a John. Ese mismo año habían asesinado también a Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, y Onassis le ofrecía algo que nadie más podía darle: suficiente dinero para comprar privacidad, seguridad y una vida propia. Se casaron el 20 de octubre de 1968 en Scorpios, la isla privada de Onassis, y fue una boda totalmente íntima, sin el circo que había tenido su primera boda. ¿Y cómo fue este matrimonio tan inesperado? Pues Jackie quería seguir manteniendo su independencia. Se dice que una de las condiciones para casarse con Onassis fue dormir en habitaciones separadas, que ella mantendría su independencia financiera y que mantendría el apellido Kennedy. Y a pesar de las tensiones, se mantuvieron casados hasta la muerte de Onassis, que murió en 1975. Y ahí comenzó uno de los episodios más tensos en la vida de Jackie. La hijastra de Onassis, Cristina Onassis, nunca quiso a Jackie. La consideraba una intrusa, una mujer que había usado a su padre. La relación entre ellas siempre fue fría desde el primer día y nunca terminó mejorando. Cuando Onassis murió, Cristina hizo todo lo posible para dejar a Jackie fuera de la herencia. Los abogados de Jackie negociaron durante meses y al final llegaron a un acuerdo. Jackie recibió 26 millones de dólares a cambio de renunciar a cualquier reclamo adicional sobre el patrimonio de Onassis. Cristina heredó el imperio. Murió 13 años después, en 1988, a los 37 años, sola, enferma y, según todos los que la conocieron, profundamente infeliz. Hay algo muy triste en esa historia, porque dos mujeres atrapadas en la sombra del mismo hombre, incapaces de verse la una a la otra como algo distinto a una amenaza. Su muerte, la muerte de Jackie. Ella murió el 19 de mayo de 1994 a los 64 años de linfoma no Hodgkin, rodeada de sus hijos, de sus libros, dijo John F. Kennedy Jr., y de la privacidad que tanto había buscado toda su vida. Fue enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington junto al presidente John F. Kennedy, Patrick y Arabella. Hay algo que casi nadie dice de Jackie Kennedy. No era una mujer que sufría en silencio. Era una mujer que había aprendido desde muy chica que mostrar el dolor te hace vulnerable. Y ella no se podía permitir ser vulnerable. No frente a Kennedy, no frente a la Casa Blanca, no frente al mundo entero que la observaba como si fuera una pieza de museo. Entonces aprendió a convertir el dolor en postura, el miedo en elegancia, la rabia en silencio calculado. Y eso para mí es lo más impresionante de Jackie. No el vestido color rosa, no los sombreros, no la decoración de la Casa Blanca, sino la cantidad de cosas que tuvo que sostener por dentro, mientras por fuera todo tenía que verse perfecto. Y hay que pensarlo, esa mujer perdió a dos hijos, sobrevivió el asesinato de su esposo a centímetros de distancia, soportó años de infidelidades donde todo Washington conocía menos supuestamente ella. Quedó viuda a los 34 años con dos niños pequeños y el apellido más reconocido del planeta pegado en la espalda como si fuera una losa. Y cuando intentó reconstruir su vida casándose con Onassis, el mundo entero la trató como si los hubiera traicionado a todos. Pero ¿qué es lo que se supone que debía hacer? ¿Quedarse de luto para siempre? ¿Vivir el resto de su vida siendo el símbolo del dolor ajeno? Jackie eligió vivir y eso le costó la imagen que tanto había cuidado. Yo creo que en ese momento, cuando se casó con Onassis y dejó que el mundo la odiara, fue cuando Jackie fue más ella misma.
que en cualquier otro punto de su vida, porque por primera vez no estaba eligiendo para la historia, estaba eligiendo para ella, no estaba eligiendo por su papá, por su mamá, por Kennedy, por sus hijos, sino por ella. Y no sabemos si fue feliz, probablemente no del todo, pero creo que fue libre en ese momento. Y para una mujer que había pasado décadas siendo exactamente lo que todos necesitaban que fuera, eso no es poca cosa. Lo que me queda de Jackie no es la imagen, es la pregunta que me hace. ¿Cuánto de lo que mostramos al mundo somos nosotras de verdad? ¿Y a qué precio? Pues se termina este video y pues me ayudarían muchísimo a subir más contenido como este si le dan like, comentan y lo comparten. Nos vemos hasta el próximo domingo.